Derecho de defensa en Roma, por Edward Yankee Cueva. En el procedimiento civil romano se dan naturalmente los dos componentes que inciden siempre en la organización procesal de la defensa de los derechos. Por un lado, el elemento privatístico, el interés particular del titular, representado en la acción, y por otro, la intervención política del órgano adecuado. La primera, importante y larga, se le designa con el calificativo de ordum iudiciorum privatorum, y a la segunda, cronológicamente, más tardía y breve, se le conoce con el nombre de procedimiento cognitorio. A la segunda parte de la historia procesal romana la ocupa el procedimiento cognitorio, al cual se le califica también como procedimiento extra ordinem o extraordinario. Protección jurídica extraprocesal. Como medios complementarios al sistema romano de las acciones existieron otros instrumentos procesales que no se basaron en el jurisdicto del magistrado, sino en su imperium con la finalidad principal de evitar un pleito. Y si esto no era posible, cuando menos servirían para preparar mejor y garantizar la eficacia de la controversia futura. Los interdicta eran órdenes de carácter provisional cuya validez definitiva dependía de la veracidad de las alegaciones presentadas por su solicitante. En consecuencia, no protegían derechos, sino situaciones jurídicas. Las misiones impositionem consistía en autorizaciones del magistrado a favor de un tercio para que se apoderara de los bienes en otra. Se trataba de medidas coactivas para rectificar conductas casi delictivas y no leales. Las estipulaciones pretoriae, que eran contratos verbales en los que el pretor obligaba a realizar a las partes procesales compromisos relativos a comportamientos futuros. Se trataba, pues, de proteger situaciones futuras sin cobertura procesal. Podían ser judiciales cuando pretendían garantizar el resultado de un pleito o un acto del mismo. Por ejemplo, para asegurar la devolución de la casa con los frutos producidos en el intervalo, para asegurar la asistencia del juicio, y también podían ser extraprocesales rem pupillos salvam fore. La restitutio in integrum, que constituyó la manifestación radical del imperium del magistrado con el fin de evitar las consecuencias injustas fruto del rigor exacerbado del ius civile, de tal manera que se tenía por no celebrados determinados actos y quedan sin efecto o con carácter retroactivo sus posibles consecuencias, volviendo a su estado jurídico anterior. Para ello debían de concurrir los siguientes requisitos: graves perjuicios ocasionados a una de las partes por el rigor del ius civile, la existencia de una causa expresamente fijada en el interdicto que justificara la adopción de la medida, la inexistencia de otro recurso para evitar los perjuicios causados. El procedimiento formulario. Una manera de conocer el procedimiento formulario es realizando un ejercicio comparativo entre esta clase de procedimiento y el procedimiento de las acciones de la ley, llegándose a concluir que coinciden en algunos puntos, aunque por otra parte se diferencia en otros tantos. El procedimiento de las acciones de la ley y el procedimiento formulario coinciden con lo siguiente. La primera característica que podríamos señalar es sin duda conflictiva y polémica, ya que no todos los especialistas del proceso romano coinciden en la misma. La segunda característica común a las acciones de la ley y el procedimiento formulario la podríamos concretar en la trascendencia que en todo el ordo iudicarium privatorium manifiesta la
litis contestatio, verdadero punto neurálgico del litigio y eje central de toda su tramitación. Esta misión esencial de la litis contestatio es una consecuencia del papel primordial que en el litigio juegan los intereses particulares de los litigantes sobre cualquier otro elemento. La tercera característica del ordo indiciorum privatum, y sin duda la más representativa y básica, radica en la curiosa bipartición del litigio en dos fases: la fase la fase in iure y la fase apud iudicem. La primera, que constituye propiamente el inicio del litigio, está presidida por el magistrado ius dicente, auténtico representante del poder político y del interés público que todo proceso de algún lleva implícito. En esta fase se concreta el asunto litigioso, la pretensión del actor y la vía procesal adecuada según los casos. Por el contrario, en la segunda parte, que está presidida por el iudex, cuyo carácter tanto difiere de los jueces actuales, ha de tener lugar la prueba de los hechos como base para la futura sentencia. En primer lugar, el sistema procesal de las acciones de la ley, como sucede en todo el ordenamiento romano arcaico, fue entendido de modo nacionalista y propio. Quiere decir, del mismo modo que la religión, la estructura familiar o el lenguaje, el pueblo romano, como cualquier otro pueblo de la antigüedad, entendió que todo aquel sistema de ritos y palabras, sacral y eficiacismo, y que constituía un verdadero sistema organizado de litigios, solo podía ser utilizado por los propios quirites ciudadanos romanos. Por el contrario, el procedimiento de las fórmulas nació ya con un signo mucho más universal, y en donde esta idea nacional y exclusivista había quedado totalmente superada por una sociedad múltiple y variada que exigía un tipo de proceso que fuese apto para todos. Otra gran diferencia entre los dos grandes sistemas procesales que constituyen el Ordo Judiciarum Privatorium la constituyen sus respectivas exigencias formales. Así, mientras que las acciones de la ley presentan un formalismo rígido y peligroso, precisamente por su carácter eminentemente sacral, el procedimiento formulario ofrece ya unos requisitos de forma más humanos y más técnicos. También en el litigio clásico, los litigantes debían someterse al cumplimiento de una serie de actos procesales, pero estos no tenían ya un fundamento puramente formal, sino el propio de cualquier organización procesal, ya que la misma seguridad y garantía de los derechos en litigio requiere siempre un mínimo de actuación externa, en cuya observancia radica precisamente la legitimidad de los actos litigiosos. Finalmente, mientras las acciones de la ley se nos muestran dentro de su arcaísmo como un sistema pobre de acciones, el procedimiento formulario aparece ya en sus orígenes muy rico y con un gran espectro de posibilidades y vías procesales propias. Frente al viejo sistema legal, en donde cualquier reclamación tenía que ser necesariamente encajada en un par de acciones, el procedimiento formulario, aun partiendo históricamente de una analogación de las viejas acciones, esto logró un rico y amplísimo sistema de vías litigiosas tan variado, y una base procesal tan extrema, que a él prácticamente se le debe toda la admirable riqueza del derecho romano clásico. El pretor, con toda libertad, desarrolló un tipo de proceso que en lo general seguía el esquema de arbitraje obligatorio de las legis acciones, con sus dos etapas, la in iure y la apud iudicem. En lugar de las formulaciones solemnes previa información, consulta, discusión y asentimiento de las partes.
Aquí el pretor peregrino plasmó por escrito con las partes la controversia deducida de la institución romana y extendida a los peregrinos del principio de la bona fides. De aquí la expresión de actuar per concepto verbal, es decir, da lugar al iundicium con palabras adaptadas en cada caso a la concreta controversia, ello en contraposición con las palabras determinadas, siempre las mismas según la acción genérica, que se ponía en el procedimiento de las legis gentium. Quiere decir que se originó así la fórmula alma del nuevo procedimiento que tomaría su nombre. En especial empezó a utilizar la fórmula en ocasión de juicios basados no en el jus civile. En esos casos no debía emplear el rígido y sistema de las leyes actiones, sometiendo a su imperium controversias sobre instituciones del jus sentium, pero en las que eran partes ciudadanos romanos que voluntariamente aceptaban aquel procedimiento per formas. Alrededor del 130 a.C., la Lex Aevoting autorizó el pretor urbano a utilizar ese procedimiento a pedido de las partes, también en todas las controversias sobre instituciones del jus civile. Aquí las leyes acciones cayeron rápidamente en desuso y en el nuevo procedimiento halló el pretor un método más adecuado, un instrumento para una actividad jurisdiccional más libre de las formas y contenidos del viejo jus civile. Hasta en ese momento el pretor urbano se había limitado a ejercer su jurisdictio en la nueva forma del procedimiento formulario solo para tutelar relaciones jurídicas consagradas por el jus civile o fundadas en la bona fides como criterio obligatorio sancionado por su colega pretor peregrino. En ambos casos se trata de normas ya existentes, consagradas antes de su intervención, pero el camino estaba abierto para una más libre actuación. Su imperio no estaba trabado por el formalismo de las leyes acciones, y de su arbitrio dependía la existencia y el contenido de la fórmula, que era ley para el juez. El pretor en posesión de todos los recursos procesales y extraprocesales se lanzará a una profunda renovación, creación y desarrollo de instituciones jurídicas que convertirán a la jurisdictio en la fuente más original del derecho romano. Con la denegatio actionis y la inserción de excepciones paralizará pretensiones basadas en principios ya obsoletos o chocantes del viejo ius. Con las acciones ficticias o las acciones útiles o las con transposición de sujeto extenderá a situaciones antes no previstas la aplicación de normas y existentes. Por último, hasta podría dar lugar con las fórmulas infactium, concep- conceptaje, en la tutela de las relaciones hasta entonces no consideradas jurídicamente. La decadencia de las leyes acciones se patentizarán con la Lex Lulia Judiciorum Privatorum de Augustus, pero las suprimen casi totalmente y las constituye con el sistema de las fórmulas, al que legaliza en el sentido de que de ahí adelante todo juicio sea basado en el antiguo ius civile o en la bona fides, sea en una situación fáctica digna de tutela por razones de equidad, será considerado iusium legitimum, siempre que se den estas tres condiciones, no de, no de fondo, sino de forma procesal, que las partes sean ciudadanos romanos, que se celebre en Roma,
que el arbitraje se someta a un único juez. Pero todas estas leyes acciones se volvieron odiosas en forma paulatina, pues a causa de las precisiones exageradas de los antiguos que en ese entonces crearon estos derechos. Llegó esto a tal punto que el menor error hacía perder la litis. Fue así que por la ley Eubulia y las dos Iulias fueron abolidas estas leyes acciones, permitiendo que legitimaran por palabras redactadas, es decir, por fórmulas. Lo que establece Gallo provoca dudas. Por de pronto atribuye la decadencia del primitivo sistema a la precisión exagerada de los antiguos, por la cual se llegó a tal punto que el menor error hacía perder la litis. La aparición de la postulatio y la condictio significa una evidente simplificación de las viejas formas. El nuevo régimen reemplazó la certain, el solemnia verba de la legis actiones por los concepta verba, palabras convenidas respecto a las cuales el pretor es el que tiene la última palabra, redactando la fórmula un breve documento escrito donde se enseña la cuestión y cómo debe resolver el pleito. Como aparecieron estas formulae, no está totalmente aclarado, discutiéndose si fue un procedimiento generado desde dentro del ius civile o si fue tomado por imitación de algunas reformas provenientes del ius gentinium. Así en determinados casos que sucedían entre extranjeros o un extranjero y un romano parece que se utilizó el procedimiento de que el pretor establece la fórmula para ordenar y decir finalmente su solución por medio del iudex. El empleo de formulae aparece en la ley latina de Bantia, también en Sicilia, un procedimiento por escrito sometido a jueces elegidos por sorteo, igualmente en las ventas de los esclavos en tiempos de Plauto y de Catón el Viejo. De manera generalizada, se ha aceptado que el nuevo procedimiento fue introducido por la Lex Eubutia. Girard la ubica el año 149 a.C., aceptándose que debió ser de la primera mitad a mediados del siglo II a.C. La Lex Eubutia habría permitido reemplazar por una fórmula escrita el corto y siniestro rito oral de la Legis Actio, donde se planteaba la existencia de la deuda, clarificando un aspecto del mundo litigioso como las deudas tan ligado a la vida de todos los ciudadanos. Todas las posiciones coinciden en que el ex Eubutia no abolió el sistema de las leyes acciones. Le corresponderá este papel a los legis Julia, la lex Juliae de Luis de Iudicis Publicis y la lex Julia de Iudicis Privatis de los años 17 y 16 a.C. Nombramiento del juez. El juez no era ni un funcionario ni un magistrado, sino un particular elegido por las partes, demonstratio, donde se da a conocer los hechos en que se basa el derecho que se alega. Adjudicatio, parte de la formulada por la cual el magistrado autoriza el juez para efectuar la aparición y adjudicación a quienes corresponda de un bien indiviso para las acciones de deslinde, participación de una herencia, femile erciscundae y división de una cosa común, comini dividendo divisorias. El procedimiento de las legis actions. En un procedimiento que pertenece al ordo indiciorum privatorium y por tanto se desarrolla en dos fases. In iure ante un magistrado magister, experto en materia jurídica que inicia y encausa
el proceso hasta la siguiente fase. Apun iudicem ante el juez, no experto en derecho, el cual sin practicar las pruebas y mítica sentencia condenando o no al demandado, las sentencias son inapelables. En un proceso muy solemne y formalista, en el que predominan las declaraciones verbales u orales, regulando regulado por el ius civile y al que solo podía acudir ciudadanos romanos. Excepción. El primero de ellos es en sentido abstracto, en el que la excepción es el poder que tiene el demandado de oponer frente a la pretensión del actor, cuestiones que obstaculizan un pronunciamiento de fondo que el juzgador debe de hacer respecto de la pretensión, o bien que el pronunciamiento traiga como resultado la absolución del demandado, que fue la persona que hizo valer en su favor la excepción. El derecho de hacer valer una excepción se tiene cuando se cuenta efectivamente con la posibilidad de formular cuestiones que son contrarias a la pretensión del actor, con independencia de que se ejerza o no ese poder de independientemente de la fundamentación o injustificación de las cuestiones que se hayan opuesto. El segundo ángulo desde donde se contempla a la excepción es en sentido concreto. La excepción vista desde esta plataforma se objetiviza en las cuestiones concretas que el demandado plantea frente a la pretensión del actor con dos finalidades: de oponerse a que la secuela procesal continúe argumentando como la razón de esta posición, que no se han satisfecho en su totalidad todos y cada uno de los presupuestos procesales. 2. Oponerse al reconocimiento del juzgador de la fundamentación de la pretensión que persigue la parte actora. Hasta aquí con la exposición de Derecho a la Defensa en Roma. Muchas gracias por su atención y hasta luego.